Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos. Nos salvaste. Y permitiste de vivir dentro de tu esperanza, de entrar a tu reino. También levantaste la iglesia en este lugar y nos permitiste devorar aquí, siendo parte de tu cuerpo. Hoy también gracias por permitir de reunirnos bajo tu gracia. Nosotros quienes adoramos toda tu gracia y misericordia, gracias por permitir de reunirnos ante tu palabra. Ayuda para que todas las dudas que tiene uno en el corazón de los hermanos pueda solucionarse. También para que la palabra de ti pueda ser una fuerza viviendo en nuestra vida. Ayuda para que podamos predicar el Evangelio más fuertemente y con más diligencia. Ayuda para que todas las familias de Iglesia de Los Ángeles pueda ser llena del amor de Dios, para que pueda predicar el Evangelio. Y hasta que venga el Señor, que no les falte nada, sino para que puedan servirte. En esta ciudad hay muchas almas perdidas. Señor, ayuda para que tu misericordia pueda estar con nosotros, a que podamos abrir nuestra boca a ellos también. Ayuda para que la palabra de hoy día pueda ser una gran fuerza y consuelo grande a cada uno de los oyentes. Confiamos todo el tiempo de hoy día en tus manos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Busquemos Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2 desde el versículo 1 a 4. Habacuc capítulo 2 desde el versículo 1 al versículo 4. Yo les voy a leer. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Capítulo 3, versículo 16 también. Habacuc capítulo 3, versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.
Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19, leamos juntos. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Hoy a través de Habacuc vamos a aprender que lo que necesitan los santos para vivir en este mundo es la fe. En resumen de Habacuc podemos ver que en ese momento está explicando la situación cuando Sur Judá estaba siendo fracasado. Un profeta está triste por esta situación. Así empieza la historia. En este momento, Sur Judá estaba andando en el camino de fracaso. Los hombres empezaron a pecar y parecía que la justicia de Dios se iba destruyendo. Y en sí parecía que Dios no estaba tomando importancia a los pecados cometidos. Por eso Habacuc, ese profeta, preguntó a Dios, los de Sur Judá están siendo muy fracasados, cometiendo muchos pecados y están ignorando tu justicia, y los vas a dejar así como están ahora. Parecía que era injusto, y al ver al mundo injusto, los santos pueden tener este tipo de corazón, ¿no? Sé que mi Dios es justo, pero parece que este mundo es injusto. Los malvados son los que salen mejor en este mundo, prosperan, y parece que los perversos prosperan más en este mundo. Y Habacuc preguntó a Dios, y asimismo Dios también lo respondió. Pero esta respuesta dio mucho más dudas a Habacuc. Dios dijo, ¿tú has visto alguna vez que nunca juzgué de los pecados? También piensa en la historia de esta humanidad. Mira a todas las naciones del mundo. Hubieron tantas cosas tremendas que han pasado hasta ahora. Y también mira el acontecimiento del diluvio de Noé. También Sodoma y Gomorra. Yo en cada momento llegó el tiempo y yo juzgué. Mira a los de Caldea y mira a los de Babilonia que están ahora pecando. Voy a utilizar a ellos, y ya preparé todo para juzgar a los de Sur Judá. Ya Dios preparó el instrumento de juzgar. Entonces Habacuc sí entendió una parte, pero otra parte no lo entendió. Por eso Habacuc hace la segunda pregunta. Pero Dios, tú eres santo. Obviamente tú no puedes aguantar a la maldad, pero ¿cómo y por qué cierras los ojos a esos pecados y también juzgas a otras personas con los que ya tienen pecados? ¿Cómo puedes utilizar al malvado para juzgar al malvado? ¿Cómo vas a permitir que
un pueblo peor que los de Israel puede atacar a Israel. Pero esta es la regla trascendental de Dios. Dios puede utilizar cualquier manera para hacer sus buenas obras, ¿no? Entonces Dios responde a esta segunda pregunta diciendo que yo conozco todo. Yo conozco el pecado de otros también. Yo sé que ellos son muy soberbios. Ellos tienen un corazón de mentira, de falsedad. Y yo también, cuando llegue el tiempo, con exactitud voy a juzgar a ellos también. Y que yo, cuando llegue ese límite de los pecados, también yo voy a juzgar a esos pecados. Y respondiendo así Dios, y está manifestando a través de este acontecimiento que yo estoy gobernando y dominando todo este mundo. Habacuc capítulo 2. Versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuando pase el tiempo, y cuando pase el tiempo del juicio de Dios, dice que todas las personas sabrán cuán santo es Dios y cuán justo es Dios. Y esto es el tiempo del reino milenio, y esto es después del último juicio. Dios sí o sí es justo. Parece que es injusto, pero al pasar el tiempo se nota que Dios paga cada cuadrante del pecado. Y ese Dios realmente está dominando todo el universo. Versículo 20. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios está dominando y gobernando a todas las personas sin que falte ni una persona. Y Habacuc conoció de esto. Dios está gobernando todo. Y cuando llegue el juicio justo de Dios a los de Sur Judá, ahora Habacuc tuvo miedo que ocurra eso de verdad. Por eso en capítulo 3, versículo 16, dice que cuando Habacuc está vivo, va a venir los de Babilonia y que va a ser quemado el templo, la ciudad, y muchos van a ser matados, muchos serán llevados de cautivo. Conociendo esto, Habacuc tuvo mucho miedo en su corazón, así temblaba. Los que conocen, esto es la reacción que conoce la justicia de Dios, porque Dios es temeroso. La justicia de Dios es temeroso. Las personas normalmente no conocen bien de la justicia de Dios, porque en la historia de la humanidad no hubieron muchas personas que han conocido la justicia de Dios. Y no hubieron muchos que temían a Dios. Porque cuando cae el juicio de Dios realmente es temeroso. ¿Cuál es la dos características de Dios? Es justicia y el amor, ¿sí o no? Yo en qué momento comprendí que la justicia de Dios es muy temeroso. Es que yo comprendí que la justicia de Dios también es grande como el amor de Dios. ¿Alguna vez ustedes han sido envidiosos? Porque uno envidia a la cantidad de que uno ama, ¿sí o no?
los dos están amándose, por ejemplo, pero la esposa, por ejemplo, le gusta a otro hombre. Entonces el esposo dice, ya está bien, puede pasar. Y no tiene ninguna envidia. Entonces eso no es el amor. Porque el amor verdadero manifiesta con la envidia. A la cantidad del amor también envidia, ¿sí o no? Es por eso que Dios dijo que no idolatrarás. Amad a Dios. Y después de eso que dice que yo soy un Dios celoso. Uno es celoso a la cantidad del amor. Pero supongamos que ese amor va hacia sus hijos. Sí, aman a sus hijos. Y tal como aman, también es justo a sus hijos. Supongamos que su hijo que ama tanto está en el pecado. Obviamente los padres empezarán a temer. Hasta que quite esa maldad, esos padres justos obviamente intentarán todo lo posible para que quite esa maldad de sus hijos. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Uno no puede imaginar ese amor. El amor que es hacia mí. ¿Han pensado de esto antes? El amor se manifiesta cuando uno perdona. Quien puede perdonar todos mis pecados es Dios. Para quitar mis pecados, envió a su Hijo unigénito. Él es Dios. Él dijo que yo por mí he revelado que he redimido tus pecados. Dijo que esto es para mí. Es porque Él nos ama tanto. Pero aún así, cuando uno rechaza el amor de Dios y no soluciona sus pecados, en el momento cuando muere, obviamente ese amor cambia a justicia de Dios. Realmente uno no sabe cuán temeroso será Dios ante los pecados. Y de eso Habacuc, este profeta, se sorprendió mucho, ¿no? Y tuvo miedo. Y él pensó que ellos serán juzgados de esta forma. Y después de comprender esto, no tenía envidia a los que pecaban, porque ya no envidiaba a los que prosperaban aún pecando. Porque a la cantidad de los pecados uno es juzgado a esa cantidad. Por eso este Habacuc dice que conmovieron mis entrañas. Quiere decir que así de temeroso estaba. Porque a la cantidad de los pecados uno es juzgado. Por eso dice, a la voz temblaron mis labios. Han temblado sus labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Hay que saber temer a la justicia de Dios. Realmente si podemos conocer la justicia de Dios, así nuestra vida cristiana será normal. Ahora ya no vamos a ver el contorno de los ojos de los hombres o nuestro ambiente. Aquí tenemos que temer a los hombres o a Dios. ¿Es más temeroso a Dios o es más temeroso de ser pobre? Cuando uno peca, van a ser destruidos. La justicia de Dios, el conocimiento correcto de esta justicia es que Dios nos ayuda a vivir correctamente sin pecar. Pero no, Habacuc tiene que ser el único de temer. Por ejemplo, uno peca y no tiene miedo de Dios. Escucha la palabra de Dios y no tiene miedo de Dios. Si es que en la Biblia dice que esa palabra de Dios, que si tú cometes estas cosas, así serán juzgados. Entonces tenemos que creer en esa palabra y hay que saber temer, como tuvo la postura de Habacuc. Hay que saber temer a los pecados. Hay que saber tener miedo de los pecados.
Por eso cuando uno no tiene conocimiento de Dios, al final fracasará en su vida cristiana. Si le falta conocimiento hacia Dios, tampoco tiene fuerza en su vida cristiana. Entonces todo empezará a confundir. Todos van por otro lado. Pero yo digo, entonces tengo que ir a este camino. Claro que sí. Este es el camino de Dios. No hay que temer al ambiente sino a Dios. Pero al contrario, por ejemplo, supongamos que Habacuc conoció la respuesta de que los justos no deben tener miedo porque es suficiente con la fe. Y Dios dijo que es suficiente que tengan la fe y así vivirán por la fe. Y tener el conocimiento de Dios, esto es tener la fe. Por eso en un ambiente que no tuvo nada, la razón que Habacuc pudo vivir tan fuertemente es que a pesar de que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, está bien, porque yo confío en Dios. Esto es la fe. Cuando uno tiene la fe puede vencer al ambiente, porque la fe verdadera puede vencer. ¿Por qué? Porque mi Dios es todopoderoso. Porque nuestro Señor ya venció al mundo. Cuando uno cree en este Dios, a pesar de cualquier ambiente puede tener fuerza y con gozo puede ir a su camino. Pero hay otras personas que están dando pasos atrás porque está con mucha dificultad. Es por su ambiente o es deprimido por otras personas, pero esto no es la fe. Uno dice que sí cree, pero en sí eso no es la fe. Porque la fe verdadera es vencer. La fe verdadera es ir al cielo. La fe verdadera es andar junto con Dios hasta el último. La fe de Enoch fue verdadera. Es por eso que por 300 años él andó con Dios. Esto es la fe verdadera. Por eso Dios dijo a Habacuc, si tienes fe, vivirá. A llevar nuestra vida cristiana, ¿qué necesitamos? Esa fe. Necesitamos la fe, porque vivimos por la fe. Por la fe uno va al cielo, por la fe uno crece, por la fe uno vence. Si uno tiene la fe, puede vencer y puede vivir. Entonces Habacuc comprendió, es así, que Dios está gobernando todo este mundo. Cuando llega el tiempo, Dios ordenará todo. Yo solamente tengo que andar en mi camino. Y también comprendió que Dios también está gobernando a los malvados. Los malvados también tienen su límite. Hasta ese malo comprendió que él está bajo las manos de Dios. Babilonia, quien es el más fuerte, también está moviendo bajo la soberanía de Dios. Y desde ese momento dejó de temer. Y realmente Dios es bondadoso. Dios es bueno, siempre es bueno. Es por eso que también, porque Dios es bueno, estas consecuencias pasan en mi vida. Porque para los hombres justos no hay nada que nos falte. Y en cada tiempo necesario Dios nos ayudará. Solamente se necesita la fe. Por eso hoy brevemente vamos a aprender la actitud que tenemos que tener ante la justicia de Dios y la fe hacia el amor de Dios. Nehemías capítulo 8. Vamos a buscar Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 10.
Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Como no conoce a Jehová exactamente, es por eso que no tiene fuerza en su vida cristiana. Aquí dice que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esto pasa cuando uno conoce exactamente quién es Dios. Ahí viene el gozo en nuestra vida cristiana. Al momento cuando uno conoce la voluntad de Dios, entró el gozo, la fuerza, y con esa felicidad pudo servir a Dios. Hay que primero conocer a Dios para que podamos ir venciendo a este mundo. Cualquier situación también podemos sobrepasar. Conocer a Dios es fuerza. Otra cosa no es fuerza. Primero tenemos que conocer quién es Dios. Uno no puede vencerlo con su propia fuerza. Hay que pensar en la justicia de Dios. En nuestra época, realmente no estamos temiendo a Dios de lo que tenemos que temer. Pero Dios dice esto, Habacuc capítulo 1, versículo 5, regresemos. Habacuc capítulo 1, versículo 5. Habacuc capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Está diciendo que hay que mirar cuando Dios mostró su justicia. Así de justo es Dios. Ahora por el momento pareciera que no hay ninguna sentencia a la justicia, pero al final se mostrará que Dios está contando cada situación. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es que paga según sus obras. Y en poco tiempo eso ocurrirá. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es que conforme a sus obras pagará Dios. Obviamente paga la maldad de los malvados con su maldad. Pero los que han sido perseguidos por Dios y que han sufrido por Dios, conforme a sus obras, obviamente Dios también pagará por eso. Por eso está diciendo que hay que mirar cómo Dios juzgó en la época del diluvio de Noé, cuando los hombres habían pecado. Conforme a sus obras juzgó. También hay que mirar a la ciudad de Sodoma y Gomorra. A esa ciudad de lujuria, pareciera que Dios lo dejó así como estaba, pero llegó el tiempo exacto y Dios juzgó. Cuando juzga, realmente Él juzga todo el mundo. Y también mire cómo ha convertido la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lo quemó todo, ¿no? Realmente es muy temeroso. Y esa justicia es infinita. Y no hay ninguna justicia de Dios que falla. Vamos a buscar Job. Job 34. Job capítulo 34.
Versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Dios no comete ninguna maldad, ninguna iniquidad. Dios es justo. Dios solamente paga conforme a sus obras. Versículo 11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Hay que tener mucho cuidado con nuestras obras, porque conforme a mis obras será pagados. Versículo 12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Dice Dios que Él no permitirá el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios no dará 9 juicios a los que cometieron 10 pecados. Tampoco juzga 10 veces a los que cometieron 11 veces de pecado. Él juzga exactamente a los 10 pecados 10 juicios. La justicia jamás se inclina. Es infinito, es justicia infinita. No falta ni una. Esto hay que saber. Él tiene la justicia infinita. Capítulo 37. Capítulo 37, versículo 23. Versículo 23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. No podemos medir la justicia de Dios porque es una justicia infinita. Porque la balanza de Dios es exacto. La balanza de Dios es quien también puede calcular un polvo de la tierra. También está escrito en la Biblia que cuando Dios creó el universo, Él pesó cada cosa. Hasta Él pesó el aire. La balanza de Dios es tan perfecto. Y jamás se pervertirá el derecho. Vamos a buscar Jueces. Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1. Versículo 4. Jueces 1:4. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezec en Bezec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Esto es el momento cuando las israelitas habían conquistado a la tierra de Canaán. Y en ese momento
había arrastrado a este hombre a Adoni-Bezek, pero en versículo 4 podemos ver que Jehová había dominado todo esto. Pero dice que cortó los pulgares de Adoni-Bezek. Nadie sabía la razón de por qué hizo esto, pero Adoni-Bezek sí sabía. Es porque yo corté la mano de otros. Él conoció. Dios me paga tal como yo he comportado. Y al final hubo la sentencia de muerte. Antes de morir hubo la sentencia. Sí hay sentencia. Si en este mundo no hay sentencia, pero después de la muerte puede haber la sentencia. Parece que es coincidencia, pero no es una coincidencia. Dios, quien es justo, utiliza cualquier tipo de manera para poder pagar a esa maldad, y así después muere, mata. La justicia de Dios es perfecta. Mientras que uno predica el evangelio, cuando uno sacrifica y se esfuerza, entonces tal como esta obra, Dios también paga a lo bueno. Pero al contrario, si persigue, y así Dios juzgará. Esto es la justicia de Dios. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y la fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la justicia. Conforme a sus obras, Dios paga. Mientras que uno predica el Evangelio, la tribulación, la dificultad uno que tuvo es al final la bendición. Y así podemos entender perfectamente la justicia de Dios. Cuando uno predica el Evangelio, jamás puede evitar la bendición. Jamás puede evitar la tribulación, perdón. Y realmente esto es la evidencia que sí está predicando el Evangelio de Dios. Y así Dios pagará con lo mejor. Porque sí ha sufrido. Porque sudó. Porque sacrificó. Y así uno recibe. Porque uno puede cegar tal como ha sembrado. Pero al contrario, cuando uno persigue, ¿qué va a pasar? Dice que pagará esto con la tribulación. La justicia de Dios es esto, es que paga conforme a sus obras. Y después de recibir la salvación, cuando uno está llevando la vida cristiana, sí comete pecados. Jacob dio 2 mentiras grandes.
y después exactamente es engañado 2 veces. Dios también, después de que nosotros recibimos la salvación, nos domina según su justicia. Esto es para que podamos vivir más justamente. También cuando vemos las disciplinas en la Biblia, realmente es temeroso. Porque después de recibir la salvación, lo que hay que temer más son los pecados. Es porque existe el juicio. Cuando uno conoce el juicio de Dios, a pesar de que estamos viviendo en una situación de caos, yo sí puedo andar en el camino manso y silenciosamente. La personalidad mansedumbre es la mejor personalidad, porque ante los ojos de Dios la personalidad mejor es la mansedumbre. Cuando Jesús cargó su cruz, siendo manso cargó, ¿no? ¿Cómo podremos ser manso en todas las situaciones? ¿Cómo podremos ser manso con todos los hombres? Hay que comprender la justicia, porque Dios lo ordenará todo, pero no hay que tener conflicto con otros. Isaac realmente fue manso. Había otros que estaban viniendo a él para quitar su posesión, pero él evitó la discusión. ¿Y después qué pasó? Dios llena todo. Realmente lo llenó todo. Está diciendo que no hay razón de por qué pelear con el mundo. Porque ¿cómo podremos ser manso aún en las situaciones difíciles? Es que es verdad que Dios guía mi vida, y de creer que Dios, quien es justo, ordenará toda esta situación. Salmos 37, busquemos. Salmos capítulo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia. Versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué pasa a la hierba verde? Parece que crece rápido, pero fácilmente se corta, ¿no? Pareciera que la hierba sea muy buena, pero en corto tiempo será cortado. Igual que esto, los salvos, ¿cómo deben comportarse después de recibir la salvación? Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Hay que confiar en Dios y hacer el bien todos los días. Tenemos que siempre enfocar en la palabra que Dios nos dio. Hay que encomendar mi camino en las manos de Dios. Hay que confiar todo en Dios y así silenciosamente tengo que andar en mi camino. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observaréis su lugar y no estará ahí. Versículo 11, leamos juntos. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz.
Cuando uno conoce la justicia puede ser manso. Porque Dios está gobernando todo. Dios preparó mi camino y está guiando. Esta tierra es lo que Dios nos dio. Y esa tierra que Dios nos dio, ¿quién lo podrá controlar? Son los mansos, los que confían a Dios. No importa en qué circunstancia o la situación esté, solamente tengo que hacer lo que Dios me pidió hacer. Porque Dios añadirá con una paz abundante en mi vida. Cuando uno comprende la justicia, así podemos entender a Dios y podemos ser mansos y no tener temor, solamente concentrar en su propio trabajo. Habacuc capítulo 3, busquemos otra vez. Habacuc capítulo 3. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es la situación pésima que uno no puede entender. Pero cuando vemos al ambiente, al contorno, no hay nada que podemos confiar. Porque si vemos al contorno, no hay nada que podamos confiar, porque se ve tan frustrante. Pero ¿qué hizo Habacuc? Es que yo con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él estuvo alegre, gozó y tuvo la fuerza. ¿Pero cómo? Es porque él encontró la respuesta. ¿Qué dijo Dios? El justo por la fe vivirá. Encontró esa respuesta de buscar con la fe. Esto es la oración que podemos tener el núcleo en nuestra vida cristiana. El justo por su fe vivirá. Uno no lleva bien su vida cristiana porque tiene una buen ambiente. Tampoco hace bien porque tiene poder. Sino el secreto de llevar bien la vida cristiana está en la fe. Yo que estaba viviendo de pecado, pero Dios me salvó y por mi fe yo estoy entrando al cielo, ¿sí o no? Vencer a este mundo como las olas grandes del mar y caminar en este mundo, esto es por la fe, así dice en la Biblia. Por eso lo que necesitamos más a nosotros es esta fe. Si entra la fe verdadera, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Uno dice, no tengo nada de posesión, pero estoy bien. Esto es la fe. Y porque su punto de vista va cambiando. Su punto de vista hacia el mundo cambia. Esto es la fe. Los que no tienen la fe dicen, ¿qué hago? ¿Cómo puedo aguantar? ¿Cómo soporto esto? No tienen fe. Pero ¿cuál es la fe verdadera? Claro, yo puedo. Yo estoy yendo al cielo a pesar de que yo soy un pecador. ¿Creen en esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Dios hizo esto. El Señor lo hizo. El Señor ya cumplió su justicia en vez de mí. Dios en vez de mí murió. Y el Señor resucitó por mí. Pero ¿qué significado tiene la resurrección de Jesús? Es que yo morí junto con Él, pero también resucité junto con Él.
ahora sí puedo resucitar. Y seré como el Señor. Realmente la fe me hace todo posible. Quizá yo no puedo hacer, pero la fe sí. Por eso la fe verdadera entonces cuando uno tiene la fe va a ver la circunstancia que está en contorno, a pesar de que parece que es imposible, pero tiene la mente positiva de vencerlo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 17. San Mateo 17. Versículo 20. San Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué quiere decir esto? Realmente si uno tiene la fe, si esto es la fe verdadera, a pesar de que sea pequeño como grano de mostaza, si realmente fue la fe verdadera, entonces también puede mover esta montaña a otro lugar. La fe cambia totalmente nuestro punto de vista. Porque Dios es más grandioso que todo el universo. Porque Dios es más grande que otras cosas. Quien creó la montaña es Dios. Y si es que uno tiene la fe hacia Dios, que Dios lo va a hacer, entonces realmente ocurrirá. Y esto es la fe. Por eso cada vez de que sea más grande la fe y va creciendo, así mostrará más la obra de Dios, de salvar a otros. ¿Cómo fue Abel al cielo? Por la fe. ¿Y con qué creó Noé el arca? Con la fe. Es suficiente con la fe. Hay otros que dicen que no, eso es imposible. Eso no va a pasar. Pero el que tiene fe tiene que decir que yo sí tengo fe. Esto es el poder de la fe. Pero cada vez más uno va temiendo al mundo, a los hombres. Esto no es la fe verdadera. Por eso cuando estamos viviendo en este mundo, ¿qué fe necesitamos? Cuando uno conoce que Dios está gobernando en todo, ahí podemos obtener la fuerza. Que cuando uno cree de que toda mi situación Dios me está dando el poder de vencerlo, y así realmente puede vencer. Cuando uno cree en esto, realmente no tendrá problemas en su ambiente. Porque todo esto también es necesario. Esto es bueno para uno mismo. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, y sabemos, esto es el santo verdadero. Nosotros somos quienes recibimos ayuda de la Trinidad de Dios, porque en el corazón de uno comprende el amor de Dios y son los que fueron llamados de Dios.
Por eso Dios mora junto con ellos. A ellos dice que todas las cosas les ayudan a bien. Realmente esto es algo maravilloso. Quiere decir que todo va a ser bueno para mí en mi vida. Así, Él es Dios. Antes de que Adán pecase, todo era bueno para Adán. Pero cuando entró el pecado, ¿qué pasó? Todo fue malo. Cuando uno realmente ama a Dios, realmente convierte todo a bien. Vamos a buscar a Proverbios 16:4. Proverbios 16, versículo 4. Proverbios 16, versículo 4. Proverbios 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Realmente esto es maravilloso. Dios tiene el poder suficiente de convertir todo mi mal al bien. Él es quien puede convertir todo el bien en mi vida. Como Él es mi Dios, por eso en cualquier situación no tenemos que temer y podemos pasar todas las cosas con nuestra mansedumbre. A veces puede venir debilidad en mi vida o también sufrimientos, pero no hubo ningún sufrimiento que fue negativo. Porque sufrimiento para los cristianos siempre es bueno. ¿Por qué pasa esto? Porque si hay sufrimiento, uno es humilde. Y cuando llega la tribulación, no peca. Y cuando llega la tribulación, entiende la palabra de Dios. Y cuando llega la tribulación, está siendo firme en su fe. Y así puede confiar más en Dios. Y en el caso del apóstol Pablo también tenía esas enfermedades, pero Dios nunca le quitó esa enfermedad. Pero tal como estaba débil, Dios obró más con él, con todo su poder. No hubo ninguna vez que sea malo la tribulación viendo la escritura. Por eso si es posible, es bueno recibir la tribulación. El problema es que no podemos soportarlo, pero cuando uno lo soporta y puede aguantar todo, y así todo va a convertirlo positivamente y de confiar en Dios. Hasta cambia a bueno la persecución de los justos. Los impíos, la mayoría de los impíos también puede convertir a bondad si viene a nosotros. Por ejemplo, los hermanos de José vendieron a José, pero después de que fue vendido fue a Egipto. ¿Pero quién permitió esto? Es que Dios permitió esto. Dios utilizó esta maldad y envió a donde Él quiso. Y envió al lugar más adecuado para José. Y como tenían que levantarlo a primer ministro de Egipto, es por eso que ellos educaron y así llegó hasta esa posición. Por eso Dios puede dominar todo el mundo con su dominio trascendental. Los impíos también serán utilizados en este mundo y al final lo convierte en la bondad.
Es por eso que José así da su testimonio, que Dios convierte la maldad a bondad. Cuando uno entiende esto y cuando uno realmente puede creer en esto, realmente podemos vencer toda la situación. Esa situación que ahora no llego a entender, en sí Dios está dando a mí. Dios no comete la maldad, siempre es justo, pero siempre tiene el amor hacia mí. Dentro de ese amor Dios permite todo. Los justos dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún la limpió para el día malo. Dios controla todo. Los malos también tienen el límite. Los malos no duermen, por ejemplo. Como Dios está controlando, es por eso que los cristianos no deben tener miedo de esto. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dios, ¿con qué nos trata? Es con el amor. Los que son salvos entran al amor infinito de Dios. Es por eso que es bueno eternamente. Dice que el amor no comete la maldad. Porque en el amor verdadero no hay maldad. No hay falsedad. Dios jamás será malo a nosotros. Dios no miente a nosotros. Por eso después de ser salvo estamos dentro del amor de Dios. Dios siempre es honesto con nosotros. Y Él siempre es fiel con nosotros. Porque me ama. No hay falsedad. No hay ninguna impiedad ni la maldad. Todo es bueno. Esto es el amor de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá estar en contra de Dios Todopoderoso? ¿Quién podrá ser más grandioso que Dios? Pero ese Dios está a mi lado. Ese Dios está conmigo y está conmigo. ¿Quién me podrá atacar? No hay temor. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es el amor de Dios. Es que no escatimó a su propio Hijo. Esto es el amor hacia nosotros. Es que Dios nunca miente a nosotros. Realmente Dios me ama con toda su sinceridad. Es por eso que cuando nosotros conocemos el amor de Dios, así podemos vencer todas las situaciones, aunque sean más difíciles. Dios jamás tiene errores con nosotros. Realmente Dios nos da esta situación difícil porque es necesario. Por eso con nuestra mansedumbre tenemos que vencerlo bien. Y así podemos obtener esa tierra. Y ahí podemos hacer muchas cosas. Y así podemos glorificar a Dios. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios me justificó. Ahora nosotros tenemos el requisito suficiente de entrar al cielo. El amor de Dios
se manifestó de matar a su propio hijo. Es porque Él me ama. Y estamos viviendo dentro de ese amor. En el amor fuimos salvos y vivimos en el amor. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Puede venir la tribulación, la angustia y puede ser persecución de los justos. Puede venir el hambre y quizás no podemos tener nada. En la iglesia primitiva también quitaron la iglesia y la comida. Y también da miedo con la espada, pero no hay razón de temer, porque todo esto es controlado en el amor de Dios. Tal como es necesario, Dios permite. ¿En dónde estamos viviendo? Es en el Señor. Dentro del Señor vivimos. Vivimos dentro de Dios y todo ocurre con el permiso de Dios. Pasa igual que la situación. Cuando uno conoce de esto, puede vencer todas estas cosas. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La fe que yo tengo hacia Dios, de que me ama, eso hace vencer suficientemente toda la situación con su amor. Aquí primero aparece la persecución. La persecución es lo que viene desde el exterior. Pero Dios siempre está bloqueando y protegiendo de las aflicciones que no podemos aguantar. Solamente Dios nos da la aflicción que podemos aguantar. ¿Quién dirá a sus hijos que tienen 5 años que cargue esta roca de 5 kilos? No, no hace esto el Señor. Por eso dice que no hay que temer. No hay ningún sufrimiento sin propósito. Al momento de recibir persecución parece que no es necesario, pero al pasar el tiempo uno se da cuenta que sí era necesario. Dios siempre está dando la bendición con la tribulación. Por eso detrás de la tribulación siempre está preparada la bendición de Dios. Uno convierte a ser diferente persona. Por ejemplo, Job sufrió muchas cosas, pero él fue más limpio. Porque él recibió de múltiple de lo que él había perdido. Por eso todo sufrimiento trae beneficio. Porque cuando uno vive cómodamente, ahí peca más. Por ejemplo, hay un espinoso. ¿Y qué pasa si es que uno da más agua y le da más abono? ¿Qué va a pasar a ese espinoso? ¿Tendrá más espinas, sí o no? ¿Qué pasa que si le da un ambiente mejor a los pecadores? Pecará más, pecará mucho más. Es peligroso de buscar al ambiente bueno, bíblicamente. Sino hay que ser diligente, hay que sudar y hay que trabajar. Y esto es llevar bien la vida cristiana. Después dice angustia. También vienen problemas psicológicos. Eso también Dios nos da a nuestro límite. Después viene la persecución. Y dentro de la persecución uno puede ser limpio. A través de la persecución uno predica más el evangelio. Y cuando uno persigue puede ser evangelizado a través de eso. Y uno puede ser más fuerte siendo cristianos. El hambre se refiere que puede ser quitado de todas las cosas. Pero la fe también vencerá esto. Si es que han perdido muchas cosas,
En Romanos 14 dice algo así. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Cuando uno quiere predicar el Evangelio, obviamente llega ese momento cuando no puede comer. También esto hay que saber agradecer. Viene desnudez. Por ejemplo, si es que desnuda por la persecución antiguamente, y también si es que tiene la ropa andrajosa, esto quiere decir que eso también puede vencer de las burlas de las personas. El peligro y la espada también pueden vencer con el amor. Versículo 35. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38 y 39 leamos juntos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo está permitido ante las manos de Dios. La muerte también es permitido por Dios. Dios permitió a Santiago para que pueda ser matado primero, y apóstol Juan, él guardó la iglesia hasta el último momento y después murió. Hay que saber que Dios también está controlando la muerte de uno. Y la muerte tampoco es algo que tenemos que temer. Pues tenemos que saber estar firme ante la muerte también. Es porque Dios murió y resucitó antes que nosotros. El deseo de Dios es mi destino. Dios es nuestro representante. Antes nuestro representante era Adán, pero ahora Cristo es mi representante. Cristo vivió justamente por mí, y Él murió por mis pecados, y ahora yo muero. Y así después Él resucitó, porque yo también resucitaré pronto. Es por eso que los cristianos pueden estar felices, para decir, muerte, ¿dónde estás? Uno no teme de la muerte, y uno puede ser firme ante la muerte. ¿Cuál es la evidencia? Es Cristo. Cristo resucitó la vida. También vivimos porque Dios permite. Que viva o que muera somos del Señor. Potestades, ángeles, poderes, todas estas cosas, la existencia del mundo no puede cortarme del poder de Dios. Dentro de la protección y el poder de Dios podemos vencer muchas cosas espirituales. En San Lucas 10:17 puedes ver que Jesús experimentó muchas cosas, que cuando Él fue a predicar, muchas personas estaban al contorno de Él para molestarlo, para que no predique. Por eso cuando estamos predicando el Evangelio, podemos sentir que Dios es quien guía el poder de nosotros. Es porque nuestra edad está en las manos del Señor y nos hace vencer todas las cosas. Y no hay nada que nos puede cortar de la vida, ángeles, principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Porque Dios no es mentiroso.
Él realmente vive. Estamos dentro de su amor verdadero. Es por eso que a pesar de cualquier situación que estemos, a pesar de que no veamos nada, podemos agradecer y así podemos ir nuestro propio camino. Cuando llega el tiempo, nos ayudará. Porque Él conoce lo que yo necesito. Realmente agradecemos mucho de esto. Porque Él conoce lo que necesito. No hay que preocuparse. Mas busca primeramente su justicia y su reino. Y así te añadiré todo. No hay nada que temer. Hoy hemos aprendido la importancia de la fe a través de Habacuc. El justo por la fe vive. Hay que conocer quién es Dios. Quien tiene el conocimiento exacto de Dios, así puede ir venciendo. Así podemos vencer en nuestra vida cristiana. Terminemos con la oración. Dios Padre, gracias. Nos salvaste. Y después de recibir la salvación siempre está con nosotros y nos guía. Hoy también a través de la palabra nos diste el poder y el consuelo necesario y la sabiduría para vencer en nuestra vida cristiana. Hasta que venga el Señor. En el amor de Dios, Señor, ayuda para que podamos sobrepasar de muchas dificultades. También confiamos el tiempo que queda en tus manos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.